2026 queda bien, ¿no? He llorado, he sufrido un montón. Vi la cara más oscura que tiene el fútbol. Peleas contra el tiempo. Son los momentos más duros de mi vida. Mi madre dice que juego contra gente muy grande, que tenga cuidado de las faltas y eso. Siempre va a existir competencia entre compañeros en la portería. Caramelo. Pedri, que va a jugar al ajedrez si no sabe lo que es un alfil. ¿Te doy un regalo? O sea, nunca había visto estas imágenes. Sabíamos que iba a ser complicado por el entorno, por las críticas. Aquí es cuando me di cuenta que no había vuelta atrás. La del debut, sin lavar. Esta no la regales. Por el centro de Dani Olmo. Yo, si te soy sincero, estaba cagado. ¿Cuál es el apellido de Lamine? Yamal. No. ¿Cómo es? ¿Puedes hacer una fotita con mi hijo? Sí. Nunca podré ser un niño de 18 años normal. Si nos pusieran una cámara a cada uno de nosotros con esa edad, Tenía hábitos muy malos para ser futbolista. Piensas que te comes el mundo y el mundo te come a ti. tenía ya mi sueño, no lo hubiese podido conseguir. Estaba renunciando a un sueño que cualquier jugador tiene. No tenía ganas de entrenar. Mandé un mensaje al psicólogo que lo quería dejar. Cada dolor o lesión que haya tenido ha merecido la pena. Ganarlo nos puso en otro escalón. Nosotros hemos demostrado que darle prioridad a la persona antes que el concepto futbolístico funciona. Eso no se puede hablar. Qué loco, chaval. Ha sido un golpe durísimo para el fútbol español en un grupo que ha pasado en 13 días de la euforia a la frustración. De este equipo se esperaba mucho más. El derrumbe ha sido aparatoso. No esperábamos que el sueño mundialista de España durara tan poco. Alrededor de las 7 menos 20 de la tarde llegaban parte del cuerpo técnico con Luis Enrique. Ya se ha ido Luis Enrique, preguntaban, ¿y quién será su sustituto? Luis de la Fuente. ¿Luis de la qué? Que Rubiales ha puesto a Luis de la Fuente. Para manejarle, eso lo sabemos todo. Porque es el seleccionador sub-21. ¿Qué mérito tiene eso con todo el cariño del mundo? Muchas gracias por estar presentes en este acto de presentación del nuevo seleccionador nacional, Luis de la Fuente. Yo quería preguntar, en los últimos días, entre pros y contras de tu nombramiento se ha comentado que la falta de haber entrenado en máximo nivel en clubes. Viendo su pasado, es una ocasión de oro llegar donde está ahora. No ha entrenado a nadie y no ha estado nunca en un vestuario con 25 estrellas dirigiéndoles. Adelante, vosotros lo decís. ¿Podrías enumerar los clubes a los que has entrenado? Sí, claro, de acuerdo. Tampoco han sido muchos. Pues yo empecé entrenando en el Guecho, luego pasé a entrenar en el Portugalete, entrené un año en el Aurrera de Vitoria, entrené 4 años en el División de Honor del Sevilla Fútbol Club y volví a entrenar al juvenil del Atleti y cuando termino en el Bilbao Atleti firmo por el Deportivo Alavés. Estoy 18 meses en el paro y luego vi una noticia, pero no recuerdo ni qué página, era una noticia, ya te digo, mínima, era de que la Real Federación Española de Fútbol estaba buscando seleccionadores para categorías inferiores. Yo ni sabía lo que era ser seleccionador, ni... Hablé con Iñaki Sáez, mi padre futbolístico, dijo que pasara el currículum, me llamó para decirme que el día 1 de mayo debería incorporarme a trabajar, y ya estoy.
Sabíamos que, por poner un símil, éramos unos canteranos que llegábamos al primer equipo. A pesar de la victoria frente a Noruega, la selección de Luis de la Fuente no convenció. Segundo examen para la España de Luis de la Fuente. Hoy Escocia-España, hay que encarrilar la clasificación para la Eurocopa. ¿Tú qué recuerdos tienes del partido de Escocia? La pelota que no tiene dueño, cae para Pedro Porro. Pedro Porro que se resbala, se la quita Robertson, mete el centro atrás para el remate McTominay. Acaba de marcar Escocia. El resbalón y no por duro de Pedro Porro. Nos ponemos 1-0 abajo y ya pues vas con eso en la cabeza durante todo el partido, aunque quieras que no se te puede olvidar, ¿no? Puede meter el centro, llega el envío, el remate y el gol. El segundo de Escocia. Nos marcaron 2 goles, acabamos perdiendo ese partido, recibimos muchas críticas después de ese partido. No tengo ni puñetera idea de qué tiene Luis de la Fuente en la cabeza. Si una selección como España pierde, el culpable es el entrenador. Si con Luis Enrique nos faltaba el plan B, con Luis de la Fuente nos falta el plan A. Ya se lo querían fulminar, ya era Luis de la Fuente destituido. A mí la crítica que pueda recibir desde fuera es un juego con mi autocrítica. Y como desgraciadamente no sabían de qué generación soy, de dónde vengo, quizás esas actitudes de algunos medios, desconociéndome, que fue su error, lo único que hizo fue motivarme mucho más y sacar pues el Luis niño que se formó en la calle pegándole patadas a una pared, esquivando los coches, y entonces salió pues ese Luis, ¿no? Hay que trasladarse a los años 70, 80. Porterías poníamos 2 chaquetas o 2 piedras, jugabas con gente mayor, tenías que tener un poco más de picardía. Niños de 12 años contra chicos de 19. Y no pasaba nunca nada. Y si pasaba, lo aceptabas como una parte más de tu formación y de tu juego. Madre mía. Es que mira, es que era siempre lleno, no se le verá aquí, cardenales, heridas. Mira Luis. ¿Qué pequeño? Sí. Mi hermano, que fue pues un poco quien me empezó a dar el sentimiento del fútbol, a ver un espejo donde mirarme. Y luego esta es muy bonita, esta en la Esta es ideal, esta es en el río. Mi padre ha sido siempre pues, un ejemplo para él porque ha sido siempre un luchador. Fue desde el principio, de todo lo que nos inculcó, todo lo que nos enseñó, y hasta el final, hasta que desgraciadamente falleció por una enfermedad muy larga. Esta vida pasa sin darse cuenta uno. Cuando uno pasa por esos momentos de pérdida, ¿llega a dudar de cosas que son importantes, como la fe, por ejemplo? No, todo lo contrario. A mí eso me da la tranquilidad, la fortaleza de superar estos momentos. Aquí en Aro tenemos una costumbre, venimos a ver a nuestra patrona, la Virgen de la Vega, cuando queremos algo y le pedimos que nos sane de una enfermedad o vamos a hacer una operación para que salga todo bien. Y me pareció muy bonito pues, que le echaría una mano a Luis con la selección. El día anterior al partido vengo y le pongo unas velas a la Virgen para que la selección española tenga suerte y saque los resultados adelante. Por vosotros, Luis, venga. Le mandamos siempre el vídeo y las fotos a Luis para que lo guarde. Y ya está, el trabajo ya está hecho. Luego hay que salir al campo y jugarlo. Y hasta ahora vamos muy bien. Yo solo pido que se respete, porque soy el primero que respeto a todo el mundo. Buen día, ¿cómo estás? Ya aquí convivimos personas de diferentes razas, credos y diferentes pensamientos. Lo más importante es que encajamos cuando anteponemos el bien común al bien particular. Esto es una demostración de que un equipo, si trabajan juntos, las cosas son posibles. Esto vaya más allá de ser un grupo de compañeros, de amigos. Ojalá seamos un ejemplo de lo que demanda seguramente en nuestra sociedad, ¿no? De lo que buscamos es precisamente sentirnos unidos.
Malas noticias para la selección de Luis de la Fuente. A 50 días para que comience el Mundial, la máxima estrella de la selección, Lamine Yamal, se ha lesionado. El tiempo de recuperación es una incógnita para el chico de Rocafonda. ¿Quién es ese que está allá atrás? Lamine Yamal. Estamos en el barrio de Lamine Yamal, en Rocafonda. Es un barrio muy humilde, con gente de mucha calidad. Un barrio precioso, competitivo y chulo. Que el barrio nos oiga y que vea que el sindicato está aquí parando el quinto desahucio de la semana. Vivimos una inseguridad, pero no es la inseguridad que se dice por ahí, sino pues la de los desahucios de cada día, la del no llegar a final de mes. Hay mucho paro. En Rocafonda, la mitad de las familias están en riesgo de pobreza. Este es un barrio trabajador, un barrio obrero, un barrio donde hay un montón de culturas, donde ha habido una fuerte inmigración. Ellos vivían en Esplugas, vinieron aquí en una situación precaria, sin trabajo ni nada, y se fueron a vivir con la abuela de Lamine, que la abuela precisamente vive un poquito más para arriba. Vino mi madre primero, luego yo, después el padre de Lamine, y así se ha crecido la familia aquí en España. Tengo que enseñarte una foto. Mira cómo está, ¿eh? Mi madre ha cumplido en ese año, en ese momento, 64. Cuando está pequeño me dice, abuela, ya, hace el huevo revuelto. Hola, men, es buen chico, está cariñoso. Lamine siempre con un balón y jugando con gente mayor que él. La plaza esa que hay más para aquí, el Luis 23, ahí empezó a jugar, en arena. Esta pieza es un sitio donde va mucha gente a jugar a fútbol, donde se pasan muchas tardes divertidas con amigos. 5 contra 5, se juega duro. Como fútbol sala un poco, se pisa mucho el balón. Fútbol callejero, te quita el miedo para jugar a fútbol. Yo no me estaba apuntado al fútbol porque económicamente mis padres aún no podían y pues solo jugaba en el parque con niños que me encontraba en el parque. Vamos. Venga. Vamos, Elías. Bien, chavales, bien. Los papás eran unos trabajadores normales, la mamá trabajaba en un establecimiento de comida rápida. El niño quería jugar como todos los que están aquí ahora. Vamos a coger ahora por pareja un balón y empezamos a tocar. El balón tiene que estar pegado al pie. ¿Vamos? Los porteros juntos, muy bien. Controlamos y entregamos. El director de la Torreta dijo a mis padres que podía jugar gratis y pues ya ahí probé y pues ahí tuve suerte. Llamaba la atención el compromiso que a esa edad tiene, porque es diferente al resto de los niños que lloran, se duermen, hacen de todo a esa edad. Él no. No da un balón por perdido, pelea, es un cúmulo de cosas que te hace ser diferente. Este niño se lo ofrece al Barça y se lo ofrece al Español. A la entrada del fútbol formativo del club hacíamos partidos con chicos que habíamos visto y tal, y ahí apareció. Era un partido de 20 niños de 7, 8 años, todos detrás del balón. Pero es cierto que había cosas que llamaban la atención. Lamine Nasraoui juga al Barça. Era un chico endeble, un poco enclenque, era capaz de ejecutar muy rápido.
de forma innata pues te regateaba, que dices, caramba. Hay un componente innato, un componente de talento que le viene seguramente, pues eso, de haber jugado en la calle, de haberse peleado con no sé qué. Tiene algo fuera de lo normal. Él vive en un barrio, los barrios a esta edad son complicados. Són incidents contra la policia al barri de Rocafonda, de Mataró, i els veïns es queixen d'inseguretat. Criarse en Rocafonda es muy complicado. Las compañías no son buenas a veces. En esos momentos tenía un entorno, pues, un cierto componente de riesgo y sin ser algo habitual, porque siendo un jugador de Cataluña es poco habitual, pensamos que para su evolución, para que mejorara en todos los sentidos, era mucho mejor tenerlo en la Masía, ¿no? Estos son los derechos que vimos al final del tema, ¿de La Masía, él asimila una serie de conceptos que le hacen entender más el juego. Balón para la mar, gol. Con ese talento, luego cuando él trabaja, cuando él se esfuerza, cuando él mejora físicamente, cuando él tácticamente entiende el juego, pues al final vas creando un jugador extraordinario, ¿no? Intenta por banda derecha, Lamine Yamal. Lo que más me ha costado ha sido dejar de jugar en el poli porque era algo que disfrutaba mucho. Y yo le decía a mi padre que no entendía el por qué no puedo jugar con el Barça y luego ir al parque. Y ya al final lo entendí porque tenía que estar pensando en que quiero ser futbolista y lo entendí al final. Cumbre con Lamine Yamal. Xavi hablando con el chico que va a debutar. 15 años, 9 meses y 16 días. ¡Qué barbaridad! Es un debut absolutamente histórico. Lamine Yamal convirtiéndose en el jugador más joven de la historia en debutar en Liga. Así le recibe el Camp Nou. Él siempre va con su primo, que es el hijo de Abdul. Lo que va con él ahora, con el Moja. Cuando empezó a despuntar en el Barça, dijo, me tengo que inventar algo para que sea mi sello de identidad. Entonces el amigo le dijo, oye, ¿por qué no haces el 304, que son los códigos de aquí? Lamine Yamal en el área, el tiro de Lamine. El 304 significa el número postal de Rocafonda. Los 3 dígitos últimos del código postal. Es algo muy significativo, te acuerdas de mí y de mi barrio. Qué buen balón para Lamine Yamal, el tiro de Lamine. Cuando Lamine Yamal mete un gol y hace el signo así, sentimos orgullo e inspiración. Llega Lamine, cómo mete el pie izquierdo. Lamine cambió la imagen, hizo ver Rocafonda un barrio positivo. Orgullo de decir, hostia, yo vivo aquí, ¿sabes? ¡Qué golazo de Lamine Yamal! Eso no se lo pondría a poner él. Mucho flow, pero no me pondría nada de lo que lleva me lo pondría. Con la actitud que lleva y cómo va, le queda todo bien. Aura. ¿Aura, has dicho? Cero. Aura. Uy, bo. Joder. Vas fuerte, ¿eh? Caramelo. No sé quién es, pero es un caramelo, Es que el chaval se cree un folleti, la verdad. Yo creo que le falta una camiseta. ¿Sí o no? No es mi rollo, ¿sabes? Pondría normal tirando por abajo. Voy al gimnasio, me mato 5 horas ahí haciendo abdominales para no mostrar. ¿Qué es esto? Mi año ha sido peculiar. No te voy a mentir, fue un verano muy difícil, un montón de presión hacia mi persona y hacia mi familia y al final no es fácil. Si mi hermano no decidía de hoy para mañana o se mantenía en silencio meditando lo que para él era un cambio de vida brutal, parecía que estaba mal.
fichaje de Nico Williams por parte del Barça está al rojo vivo, se da por hecho, pero la tensión y el recelo ha ido a más en las últimas horas. El momento ya top fue cuando vandalizaron el mural. Sobre todo cuando mi hermano volvió de viaje con su novia y nos encontramos la luna de su coche rota. El Athletic emitió ayer un comunicado en el que sale en defensa del jugador rojiblanco y condena el acto vandálico. El club apela a los valores que definen al conjunto rojiblanco: respeto, dignidad y fidelidad a su identidad. Eres futbolista y no puedes opinar. Cállate, niñato, que cobras lo que cobras y tienes que aguantar, tienes que tener una fuerza mental que no es normal. Que si un director deportivo decía una cosa, que si un medio de Twitter con muchos seguidores decía otra. Y me llama por videollamada y estábamos en Ibiza y me dice: Iñaki, que he tomado la decisión de que me quedo. Cuando hay que tomar decisiones, para mí lo que pesa más es el corazón. Estoy donde quiero estar, con los míos. Le dije: ¿estás de coña? ¿O me estás vacilando? Esta es mi casa, Apatleti. A mi mujer le dije: este chaval ha madurado. Mi hermano ya no es un niño, ya es un hombre. Creo que tomé la decisión correcta. Prefiero estar como estoy hoy a día de hoy en el club que en otro equipo ganando 5 Champions o 2 ligas, porque creo que el Atleti lo es todo para mí y lo he demostrado. Esa familia Williams se ha pasado muy mal este verano y es el detalle cómo se ha acercado Iñaki, su hermano, y le ha dicho: no lo tiras tú y nos vamos a quitar de aquí muchos muertos de encima para que a partir de ahora todo se descense. Mi hermano ha sido como mi padre. Por desgracia, pues mi padre no podía estar con nosotros porque se tuvo que ir a trabajar a Londres para que tuviésemos comida a la mesa. Y mi hermano se ha convertido con mi padre, ¿no? Creo que tanto en el fútbol como fuera me ha intentado aconsejar lo mejor posible, siempre buscando mi beneficio. Sentí un dolor muy fuerte, yo no sabía lo que me ocurría en ese momento, nunca había escuchado lo que era una pubalgia. Te levantas un día muy bien, otro día muy mal, y eso te afecta mentalmente y no sabes cómo gestionar esas emociones. ¿Jugaste la Supercopa? Cero, no jugué, estuve en el banquillo. ¿Jugaste los 2 últimos partidos de Champions? ¿Jugaste en la última convocatoria de España? ¿Cómo se lleva eso? Es difícil, difícil. Mentalmente ya estaba desquiciado, que no sabía qué hacer y tuve que parar porque no estaba bien y estaba perjudicándome a mí y al equipo. Cuando tú no rindes, pues la gente pues critica. No me importa que me critiquen en el sentido de rendimiento, porque al final es normal. Estamos expuestos a ellos y es normal que te critiquen. No, cobras lo que cobras, pues tienes que aguantar esto, tal, no sé qué. Más duro es levantarse a las 7 de la mañana. Estoy de acuerdo, pero hay límites que yo creo que no se pueden pasar. Y el que me conoce sabe que yo siempre voy con una sonrisa por delante, que siempre estoy bromeando, y esos meses estuve un poco más apagado de lo normal, pero bueno. He llorado, he sufrido un montón, como el que más, pero gracias a Dios ahora estoy bien, ahora estoy recuperando mi esencia. Pero me he dado cuenta de que no tiene nada de malo pedir ayuda y sobre todo cuidar más tu físico, ¿no? Pelotazo largo hacia la carrera de Nico Williams. Va a quedar Nico Williams frente a Sivera. ¡Gol! Qué loco, chaval. Vaya año, ¿eh? He aprendido mucho, así que tenía hábitos muy malos para ser futbolista. Tanto la dieta como la hora de ir a dormir. Pasaba mucho tiempo jugando a la play y así, ¿sabes? Y sobre todo los entrenamientos después de entrenar. Eso lo cuido mucho.
sea, yo venía a Lezama, entrenaba y me iba a casa. Y luego a la tarde iba con mis amigos o con mi novia. Ahora me lo tomo más en serio, ahora entreno y luego entreno otra vez. Cuando eres joven te crees que puedes con todo, ¿sabes? Entonces, no es fácil. Este año ha sido difícil, pero bueno. ¿En quién te has apoyado? En mi novia mucho, la verdad, me ha ayudado mucho. Mi madre, mi padre y mi hermano. Mis 2 o 3 amigos. Porque te das cuenta ahí quién está realmente en las malas y quién está solo para, por ejemplo, ir a Ibiza y estar así, ¿sabes? Pero bueno, son cosas de la vida que tienes que aprender y creo que ha sido el mejor momento que me pase, o sea, mejor que me pase ahora con 23 que con 30. Lo de hoy es lo nunca visto. Luis de la Fuente ha decidido convocar a 4 porteros. Lo peor que le puede pasar a un seleccionador es tener un debate en la portería. A mí lo que me parece un contrasentido es que tú nunca has llamado a 4 porteros porque él cree en 3 porteros y ha tenido que traer a uno cuarto porque se lo pide todo el mundo. ¿Por qué crees que se lleva a los 4? Porque no quiere. Para que no haya lío. Yo no recuerdo una convocatoria con 4 porteros. Decían que no se iba a atrever. Es que quiere aplazar la decisión definitiva. Es una charla con el staff y de repente se os ocurre, oye, pues llevamos a los 4. Se ha preparado para el debate que pueda haber. Vivo ajeno a esos ruidos. Soy independiente, soy impermeable. Porque es más bonito que puedo decir libre para tomar ese tipo de decisiones. Y lo soy. Entonces, no veo influir. Deportivamente no has visto que uno haya estado rematadamente mal o no haya jugado para dejarle fuera y metes a un cuarto que es un gran portero, pero es una normalidad llevar a 4 porteros. Unai ya es el 4º portero con más partidos de la historia de la selección española. David Raya ya haciendo temporadas de locura. Remiro jugando a un nivel tremendo, asumiendo el rol que le ha tocado en todo momento con nosotros. Joan García rindiendo en el Barcelona a un nivel espectacular el primer año. Es que vamos a acertar seguro, venga quien venga. Es muy difícil elegir el portero de la selección para este Mundial. Desde mi punto de vista, el titular es el que más dudas genera. Yo debuto en noviembre del 2020. Desde esa fecha hasta el día de hoy siempre se ha cuestionado la portería de la selección. Siempre ha habido porteros que han jugado en mejores equipos que el Athletic y siempre ha habido porteros que, por datos, han merecido jugar por delante de Unai Simón. Has ganado una Nation, has ganado una Eurocopa y aún así se va a cuestionar. Al final, el único que quiero que no la cuestione es Luis de la Fuente. Porque para mí el mejor portero de España, de largo, es David Raya. De largo, para mí es el segundo mejor portero del mundo. Raya's amazing. Without him, we would not do so well. Best keeper in the world. Spectacular. You should be paying someone better than us. He is the best goalkeeper. Al mismo tiempo que en Inglaterra ya era uno de los mejores porteros de la Premier, en España no lo conocía casi nadie. Es normal que la gente se preguntara quién era. Llevo aquí desde los 16 años, pero ahora yo creo que estando en Arsenal sí que van conociéndome un poquito más. I think Raya is one of the best goalkeepers in the Premier League, without a doubt. He is amazing. If you watch him every game, he's amazing. And he does miracles for Arsenal week in and week out.
I'm shocked that he's not playing for Spain #1. ¿Se puede ser portero titular de la selección? Sí, claro que se puede ser. A Luis de la Fuente le está viniendo la trampa que hizo en su día. Él llevó a Remiro estando peor que Joan García. Tú no puedes hacer las convocatorias porque este haga buen grupo, no porque sean muy graciosos. ¿Qué tiene que tener un portero para ir a la selección? Nivel, personalidad, compañerismo, esfuerzo, amistad, mostrar lo que mostramos en la Euro. Era una maravilla verlo, cómo celebraba los goles, cómo entrenaba, cómo aportaba, cómo sumaba para el grupo. Yo siempre lo pongo como ejemplo. Son personas que son vitamina para el equipo y para las personas que le tienen cerca. Mi objetivo es entrenar como si fuera a ser titular y que el que juegue llegue de puta madre porque va a ser bueno para todos. Pero va a ser una decisión muy... ¿Y quién se queda abajo? Remiro. ¿Cómo estás viviendo todo el debate de Joan? Que esté Joan, que está a un nivel increíble, también habla bien del resto. Si tú te estás comparando con un tío que está a ese nivel, pues igual tan malo no eres tú. Ahí viene la joya de la Masía, pisa el área, toca atrás para el remate de Pedri, Paradón, para Ferran, golpea Ferran, Paradón de Remiro. Pone el centro buscando a Lewandowski, que remata otra vez la manopla de Remiro. ¡Qué parada de Remiro! Quien se ha reivindicado hoy es Remiro, tanto hablar de Joan García. ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? O sea, estoy que no le doy la vuelta. Pues que no me extraña, ¿eh? ¿Te quedaste a gusto? Sí, a ver, he estado muy a gusto jugando, ¿eh? A ver, que yo he hecho lo mismo, ¿sabes? Lo mismo. Que a veces pues jugando no te sale, pero yo no he dejado de hacer las cosas en tu dieta, tío. Tanto en el campo como en el gym, como a las tardes, como mirando, como preocupándome por las cosas. Lo que pasa que a veces pues te sale y otras no. La mejor manera de competir con alguien que es igual o mejor que tú es admirándolo. Vas a aprender el triple. A mí lo que me importa es cómo me preparo día a día, con la conciencia tranquila de que he hecho y estoy haciendo todo lo posible por ir y por estar. Conectamos con la federación. Última convocatoria de Luis de la Fuente antes de la lista definitiva para el Mundial. Porteros: Unai Simón, David Raya, Ale Remiro. Como primero dijo los tres primeros, yo paré el vídeo, ¿sabes? Y yo dije, ya está, no va. Y claro, gente diciéndome, ¡vamos! Y yo, ¿cómo? Después continué el vídeo y vi Joan García. A mí me pilló en el gimnasio, sí, no pude estar atento al momento en directo de la convocatoria, pero sí que había un fisio que sí me vino a avisar que me habían convocado y bueno, dejé el gimnasio por un momento, lo dejé parado y bueno, me felicitaron, me abracé con todos. Que se incorpore otro portero fantástico es la mejor de las noticias para un seleccionador. A estos jugadores que están descubriendo los muchos ahora, si yo los he tenido cuando tenían 16, 17 años. Si alguien puede presumir de conocer a Joan García, es Luis. O sea, Joan ha sido campeón olímpico siendo suplente de Arnaud Tener. Y el comportamiento que ha tenido y el personal, pues sí, es que no tenemos ninguna duda. Aparte de ser un portero de talla mundial, es un chaval espectacular. Se va a producir el cambio y el debut. Allá va el deseado, podríamos decir, ¿eh? Joan García va a saltar al terreno de juego. Luis me dice que disfrute mucho, que me merezco estar aquí y tener esta oportunidad. Al final tampoco yo tenía claro si iba a debutar o no. Hasta que no entras, no te lo acabas de creer. El debutar con la selección española absoluta es lo máximo. Un poco el mensaje que me transmitían, que disfrutara, que me lo merecía, que es un día que recuerdas siempre y sobre todo que lo disfrutara mucho. Y muy bonita, la verdad. Bueno, que es la del debut. Sin lavar. Sin lavar. Esta no la regales. Fa la mama. Esta no la regales. Estava supercontent al moment de sortir. Sí. Se't veia una... I a tu, jo... Sí, va ser veure-te mare.
Estaba ahí con la lagrimilla. Es la sensación de quiero que salga, pero en el momento que ves que va a salir, ¡ay! Ahora no quiero. Para eso Els nervis del mama de porter, és que no hay más. Toda la vida sí o sí he pensado, uy, quieres que salga, y cuando sale de ahí que le meten un gol. ¿Con qué portero te la juegas tú? ¿Con el que te ha llevado hasta ahí o con el que está mucho mejor de nivel? Lo que tengo claro es que tienes que tomar la mejor decisión para ganar, no para ser correcto con el que te ha dado. Siempre va a existir una competencia entre compañeros en la portería. La salud de un equipo generalmente la determina la gente que juega menos. El míster, una de las reglas que tiene es no solo quiero que aceptéis el rol, sino quiero que sumáis desde ese rol. Pues yo sí tengo a dos compañeros que me están haciendo la vida imposible y el día a día es bastante cabrón para mí porque yo estoy centrado en ciertas cosas y tengo a dos compañeros que están todo el día con el látigo dándome y dándome, pues la verdad es que eso no es sano para el grupo. No hay ninguna mala cara de cuando la gente no juega, cuando hay cambios, cuando no hay cambios. Nadie es más por jugar o no jugar. Lo importante es el día a día, el cómo le ayuda a mi compañero y hacerlo fácil, una convivencia sana, de cariño, de respeto, de admiración. ¡Eso, qué bueno! Eso que se crea entre porteros, sobre todo, creo que es una posición especial. Compartes con tan buenas personas como las que son ellos, pues todavía es más fácil. Luis deja muy claro desde el principio que lo colectivo está por encima de lo individual. Si para ti no es suficiente ser segundo portero de la selección o ser tercer portero de la selección, no hay ningún problema, que vendrá otro. Puede darse el momento en el que le toque a David o a Remi jugar por delante de mí y a mí se me tendría que caer la cara de vergüenza si yo actúo de la otra manera. Los campeonatos de más de 40 días concentrados lo ganan los mejores equipos, no los mejores jugadores. Anteponen el bien común al bien particular, buenas personas, solidarios, generosos. Nosotros hemos demostrado que darle prioridad a la persona antes que los conceptos futbolísticos, esto también funciona. Esta es la lista de España. Porteros: Unai Simón, David Raya, Joan García. Con amor, ¿qué tal? ¿Habéis comido? Yo bien, muy bien. De camino al entrenamiento. Estamos yendo por un cafelito de especialidad. No quiero estar tan rico como el que me hace mi novio, pero bueno. Hombre, es porque se va con cariño extra. No se va con extra de amor. Y eso no hay dinero que lo pague. Pues nada, bonito. Descansa en casita hoy. Chao, te amo. Chao, chao, te amo. Y ahí va ese trofeo al cielo. Después de ganar a Inglaterra en esa final, es la primera estrella para la selección femenina. Y otro de los asuntos comentados, extradeportivo también, ha sido, seguro que habéis visto esa imagen de Luis Rubiales, presidente de la Federación, dando un beso en la boca a Jenny Hermoso, componente del equipo nacional. Ha tenido mucho recorrido y es que no ha sido solo en nuestro país. Sí, se han hecho eco medios de todo el mundo, tanto en Europa como fuera del continente. Hombre, desde luego es un gesto que es improcedente y que es chocante. Se sintió una situación familiar cuando lo vi, porque yo también he vivido cosas así, creo que muchas chicas han vivido cosas así y verlo en la tele en ese momento, ¿no?, en el que todas tendrían que estar disfrutando de su título, que se viese opacado por ese momento y nunca más se les va a devolver, creo que es injusto. Jenny Hermoso asegura que no consintió el beso de Rubiales y pide que no se ponga en duda su palabra. Lo estuve viendo en la tele mientras él estaba entrenando y nada, él volvió a casa y me dijo, bueno, Rubiales ha dimitido, ¿no? Y le dije, no, cariño, no lo ha hecho. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. Se formó un silencio entre nosotros y nos miramos diciendo, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué se está permitiendo esto?
pues él estaba bastante triste con la situación. Borja es una persona muy empática y en ese momento dijo, es que esto no se puede permitir, entonces no me puedo quedar callado. Creo que lo que estaba pasando no me representaba y creo que me sentía mejor haciéndolo que si no lo hacía. Y creo que lo hice, una porque creo que no era justo lo que estaba sucediendo, otra porque creo que el impacto social era enorme y creo que había que tomar medidas, y otra porque no me sentiría bien si no lo hubiese hecho. Esto que digas va a tener unas consecuencias y que seguramente no quiera volver a contar contigo nunca más en la selección. Y me dijo, me da igual, es que mis valores están por encima y es que yo no puedo permitir esto. No quiero volver a un lugar en el que se permita esto. Para mí fue duro porque estaba renunciando a un sueño que creo que cualquier jugador tiene. Lo pasó muy mal, me acuerdo de estar con él ese día en casa, el día que puso el comunicado. Recibió mucho hate en redes, hasta el día de hoy todavía se lo siguen recordando. Rubiales ha tardado, por cierto, 3 semanas en dimitir. En cuanto al mercado de fichajes, Borja Iglesias es nuevo jugador del Celta de Vigo. El Panda firma hasta 2028, ha costado cerca de 2 millones de euros y deja el Betis después de 6 temporadas. ¡Ojo que puede marcar el Fernando! Espectacular temporada de Borja Iglesias. Borja estaba jugando un partido de fútbol y yo estaba allí en Balaídos. Estábamos en la sala de familiares y de repente me cruzo con Jenny, la mujer de Yago Aspas, y le felicito porque Yago había marcado en ese partido. Y me dice, bueno, felicidades a vosotros también. Y yo me quedé así un poco yo. El momento en el que me lo comunican es Atilano Vecino, que es, bueno, está en la directiva del club, y entra al vestuario con el móvil en la mano y me dice, sal un momento, por favor. Y le digo, bueno, ahora voy y tal, me saco tal. Que salgas ya, hostia, me dijo. Y yo, bueno, vale, y dice, que vas a la selección mañana. Y yo fue como, claro, imagínate detrás mía en la ducha todo el mundo gritando, no sé qué, tirando jabón, no sé cuándo, o sea, terrible, porque claro, y fue bonito, la verdad. Pues me sentí pues muy feliz porque esto significaba que dejaban de condenar a las personas que se posicionan a favor de lo que hay que hacer bien. También se premia pues, ser como eres, posicionarte y mostrarte cuando las cosas te gustan o no te gustan, pues mostrarlas. Ver que tú te pones esta camiseta es como, hay que procesarlo, ¿sabes? Digo, hostia, me parece de verdad, ¿no? Ayer me volví a poner el chándal, que es el nuevo y tal, y dices, joder, fuerte, ¿sabes? Un mundial de fútbol con tu país, ¿qué hay más grande que eso? Pues creo que nada a nivel futbolístico. Siempre lo he vivido como aficionado y para mí es volver a juntarme con mis amigos en verano, volver a ver partidos, volver a conocer jugadores de distintos países que igual no tenía en mente, ¿no? Y claro, esta vez lo vivo con una sensación de intento no pensarlo mucho,
pero digo, joder, igual puedo ir, ¿no? Yo creo que vamos a tener suerte, creo que van a llegar muchos de los jugadores que han tenido, sobre todo problemas musculares, yo creo que van a llegar. Y los que sean de más media y larga duración, obviamente, ¿no? Pero creo que vamos a tener suerte con ese tema y se va a recuperar la gente. Yo sé que, desgraciadamente, ojalá me equivoque, va a haber lesiones. Esa es la parte negativa, la parte dolorosa. Que los que hemos jugado al fútbol entendemos que esto es una actividad de riesgo. Por desgracia, es la realidad del fútbol. Y no nos terminamos de acostumbrar, pero es algo que tenemos que es jodido. Para mí un mundial es lo más grande y desde pequeño sueñas con ello. Entonces, para mí el poder jugar un mundial después de haberme perdido el anterior y no tener la posibilidad de estar y vivir lo que es eso, es muy, muy importante. No tiene buena pinta lo de Mikel Merino. Esta mañana, Mikel Arteta, en rueda de prensa, ha confirmado que se trata de una fractura de su pie derecho. No quieren dar ningún plazo de vuelta a los entrenamientos y todos apuntan a que si se recupera para el Mundial va a llegar muy justo. No fue un golpe, sino que de la carga de partidos, del estrés del día a día de los entrenamientos, fue yendo a más hasta un punto en el que ya no podía ni correr ni incluso andando, subiendo las escaleras me dolía. Decidimos echar un vistazo a ver qué era y bueno, salió que había una fractura en el pie y cosas de la vida. Te encuentras con una lesión que no tampoco saben muy bien qué es y tienes que afrontarla. Todo el mundo se volcó conmigo a través de redes sociales, dejando un comentario, incluso mensajes por WhatsApp. Cuando tienes un momento malo, ver gente que de verdad quiere que te vaya bien, pues es bonito y te da fuerzas para seguir y para volver. Decidimos operar para darme la mejor opción de cara a intentar llegar al Mundial. Con Mikel Oyarzabal tenemos una buena relación y enseguida me envió un audio que mucho ánimo, que mucha fuerza, que me manda un abrazo enorme, que espera que yo esté bien, que Lola esté bien, que mi familia esté genial. Y nada, simplemente que me espera en el Mundial y ojalá podamos estar allí juntos. Sabes que peleas contra el tiempo, que estás a contrarreloj y que no tienes todo el tiempo del mundo para recuperarte de la mejor manera posible. Siendo una lesión tan delicada encima, quieres recuperarte bien, entonces hay muchas cosas en juego y eso quieras que no está alrededor de tu mente. Me ha escrito justo Grimaldo. Me ha preguntado qué tal estoy, porque justo jugamos contra ellos en Champions y no vamos a poder estar. Y nada, dándome ánimos. Escrito para el Mundial, me dice. Al ser una lesión ósea, tienes que dar tiempo al hueso a que se cure. Entonces es doblemente cansado para la mente porque no hay mucho que puedas hacer. Nunca he tenido una lesión tan larga y ni tan grave. Soy un bebé, puedo hacer bastante poco, no puedo llevar cosas de un lado a otro. Ahora estoy mejor, pero en el día de la operación era un mueble. Ya me voy haciendo poco a poco con las muletas. Si no es con muletas, es saltando a la pata coja. O sea que, bueno, me apaño bien, eso no tengo problemas. Puede ser mi mujer la que hace las tortillas.
Me acuerdo que empezamos, que tenían los periódicos del día y en el desayuno hacíamos tanto los sudokus, los autodefinidos y el jeroglífico. Y había muchas bromas allí de que tú no tienes ni idea de esto, de que qué cortito eres, que no te sabes la respuesta. Y bueno, desde aquel momento que empezamos, ahora pues bueno, tengo mis libritos aquí para el desayuno y me gusta hacerlos. Es una forma de evadirte del presente, pero al mismo tiempo que tienes el foco en algo. Creo que es importante también la mente. Intento estar pendiente del día a día. Centrarme en lo que puedo controlar, que es hacer la recuperación de la mejor manera posible. Y luego si llego o no llego, pues no será cosa mía, sino de lo que no puedo controlar. Entonces eso me da paz. Hola, hola. ¿Qué tal, Cojito? Aquí estoy. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Mamá? ¿Bien? ¿Ahí? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué tal vas? Bien, tiene buena pinta. No está muy infectado y eso, muy inflamado. No te duele, ¿no? Ya. No. ¿Tornillos? No. Estoy mejor de eso. Al principio estaba un poco más preocupado. Digo, ostras, a ver si voy a notar ahí los tornillos. Ya. Pero ahora lo puedo mover con mucha más facilidad. Y estoy perdiendo menos gemelo del que pensaba. Por lo menos puedo todavía hacer fuerza con gemelo. Sí. Así que... Bueno, ya siéntate. Venga, va. Te pesará más a la derecha. La pierna izquierda la tengo como Adama Traoré y la derecha... Bueno, tranquilidad. Sí. Han pasado 6 meses desde la llegada de Luis de la Fuente a la selección. Cuenta atrás para que arranque la gran final de España a disputar tras 11 años de sequía. Sabemos lo que somos. Va. La final de la Liga de Naciones ante la Croacia de Modric contra la España que dirige ahora Luis de la Fuente. Llegamos con la duda exterior sobre un grupo de jugadores que en gran medida eran desconocidos. Que Fabián mete el centro, cuidado, Livakovic, Morata. Balón colgado, cuidado, Unai Simón. Merino, el balón hacia la frontal, Ansu. ¡La sacaba el defensor! Acaba la prórroga. De nuevo, los penaltis. Nunca quiero llegar a las tandas de penaltis. Nunca. El último precedente. Después de que nos eliminase a Marruecos, lo pasé muy mal. Una eliminación a tanda de penaltis donde todo el mundo te está mirando y espera que tú pares 2, 3 penaltis. Pues pensaba que era ya no voy a volver a poder tener esta oportunidad. Cuando voy a Murguía y veo el campo, recuerdo por qué juego a fútbol. Todas las tardes me encantaba tirarme ahí, rebozarme y... Eso lo dice él, mi madre no opina lo mismo. Ahí ya entre el barro, la hierba, fue cuando decidió, yo creo que ya quería ser portero. Nosotros ahí en Murguía, me acuerdo que llovía, hacía frío, lo que fuese. Daba igual, ahí estábamos todos jugando con una pelota, a cara a perro. Pasábamos horas y horas hasta que, bueno, pues uno se iba sangrando, el otro llorando. Ahora mismo disfrutar del fútbol como lo hacía antes es imposible. Ahora vive por y para el fútbol y se ha convertido en su profesión. Pues al final las presiones, estás en las redes sociales todo el día, que no tengo manos, que soy muy malo. Entonces ya llega un momento en el que juegas al fútbol por trabajo y por deber. Bajo palos, Unai Simón en esta tanda de penaltis. Ya está Vlasic. Intentas evitar pensamientos de esos oscuros que te hacen creer que no vas a poder darle la vuelta a situaciones de derrota. Viene Brozovic, gol. La recoge el 7 de Croacia, la coloca con vivo en el punto de penalti. Yo me quiero quedar en el medio y en el último momento me sale tirarme a la izquierda. Allá va Valle. Tienes apuntado en el medio, quédate en el medio y vete con todo eso.
y el balón va al medio y lo paro. Éxito y sin olvidarnos del fracaso. Hacía falta Unai Simón una tanda de penaltis como esta. Daniel Carvajal, toda la responsabilidad sobre su cuerpo. Fue muy bonito. Recuerdo por lo que empezaba a jugar al fútbol, que era por disfrutar con los amigos y disfrutar uno mismo también. España gana esa Liga de Naciones y las dudas sobre Luis de la Fuente poco a poco se van disipando. Un momento de calma, de paz, de reconocimiento, que todos estemos convencidos y seguros de que ese será el camino. No nos tenía mucha fe. Esta es una selección de un nivel individualmente bajo. No tenía ganas de entrenar. Mandé un mensaje al psicólogo que lo quería dejar. Yo te lo enseño, si lo quieres leer. Buah, chaval. Ver a tu hijo sufrir es de las cosas más duras que hay. Me llamaban loco, fueron momentos duros. Rata traidor. Esos sueños de pequeño que tienes, marcas tu nombre en la historia. Cuando se juntan es una bomba. ¿Qué payaso se cree que es Maradona? Bueno. ¿Quién es hijo de Joyero? Joyero. Creo que nunca he hablado de esto.